Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, bienvenido a todos. Bueno, vamos a intentar hoy que aquello que no pudo ser, sea. Nuestra charla, taller, jornada, en definitiva, un directo para todos, con el doctor Enrique Calvo Aranda, de Reuma Madrid. Vamos a ver si vemos el perfil y le invitamos, porque ya es el segundo intento. Bueno, en su día, como todos los que os vais conectando, sabéis que hicimos varios intentos, pero la tecnología fallaba. Hoy hemos hecho esta tarde una conexión para ver que todo funcionaba bien. De momento iba todo correcto, todo en regla, así que vamos a ver si hoy es posible que el doctor Enrique Calvo Aranda, de Reuma Madrid, reumatólogo en la Comunidad de Madrid, pueda hablarnos de la diferencia entre un inmunomodulador y un inmunosupresor. ¿Cuál es la diferencia y por qué estos tratamientos en el lupus? Con su base científica, que el doctor nos va a decir. Porque el paciente informado, ya sabéis que mantenemos en FELUPUS, que es paciente autocuidado, debemos de tener a bien. Hola, buenas tardes. No sé si me oye. Sí, sí, se te oye perfectamente. Hoy sí, doctor, discúlpenos. El otro día los problemas técnicos no sabemos por qué fueron su alcance, pero bueno, la cosa es que los tuvimos, pero tenemos una resiliencia y una persistencia y estábamos en deuda con nuestros seguidores y en deuda con usted, que a bien se ofreció para aclararnos qué es el tratamiento inmunomodulador y qué es el tratamiento inmunosupresor, por qué se utiliza el lupus, qué acción ejerce sobre esta enfermedad. Y yo ya dándole las buenas tardes a todos los que se van conectando y los que nos verán después, le dejo la palabra a usted, que creo que es más interesante oírle a usted. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En el fondo, los importantes que habléis sois vosotros. Yo solamente estoy para responder dudas, que es lo mejor que puedo hacer para daros un poquito de luz. En el fondo, yo siempre digo que son pequeños matices, ¿no? Nosotros incluso casi que los utilizamos como sinónimos, los inmunomoduladores y los inmunosupresores, ¿no? A mí me gusta más el término inmunomodulador porque en el fondo no es que completamente suprima las defensas, ¿no? Y le dejes al paciente indefenso, como sucede a veces los pacientes que tienen VIH, sino que corriges a esas defensas que están demasiado alocadas, por decirlo así, modulas para que realmente sigan respondiendo contra las infecciones y no te ataquen tanto a ti y no te produzcan tantas lesiones de la piel, del lupus o de los órganos. Entonces, doctor, el inmunomodulador, que es la hidroxicloroquina que nosotros conocemos a modo preventivo en lupus, preventivo y como línea de base, que siempre nos dicen que debemos de tenerla en nuestro tratamiento, aunque creamos o apunte nuestra clínica a que estamos en remisión. Esa hidroxicloroquina sería para modular, para modificar la actitud de las células, ¿no? A mí me gusta mucho la hidroxicloroquina y es como bien dices, ¿no? En el fondo tiene además un papel prácticamente triple o cuádruple porque va bien para temas cardiovasculares, es antitrombótico, que esto también viene bien para ciertos procesos, digamos, embólicos o de trombos que tienen algunas pacientes con lupus y que también tienen síndrome antifosfolípido. Va bien para el perfil también de los lípidos y sobre todo va bien para el lupus. Es el mejor inmunomodulador que puede haber para cualquier paciente que tenga lupus. Y yo creo que desde el diagnóstico, ya sea de la piel o de articulaciones, de corazón, ya sea muy leve o muy grave, la hidroxicloroquina tiene que estar siempre como acompañante vuestro. También no han hablado en las últimas conferencias que hemos tenido, no han hablado de su efecto protector a nivel cardiovascular. Eso es, Porque eso. le remarco esto porque muchos pacientes dicen, pues si yo ahora estoy bien y mi clínica da bien, ¿por qué no dejar un tiempo la hidroxicloroquina?
Yo pienso que si no da problemas al inicio, como cualquier medicamento, hay que hacer unos controles periódicos, pero en general, si se tolera bien al principio, es raro que luego dé problemas a largo plazo. Y da tantos beneficios que compensa. O sea, yo creo que sin duda, como bien dices, el papel cardioprotector o cardiovascular beneficioso. Y luego, por no hablar de las chicas que, digamos, favorece el que la gestación, si lo desean, llegue a curso, ha favorecido que las mujeres ahora con lupus, que antes tenían muchas dificultades, cada vez tengan más posibilidades no solamente de quedarse embarazadas, que muchas no conseguían la concepción, sino de que esa gestación llegue a curso, porque muchas veces se perdía con abortos tempranos, precisamente por fenómenos de trombos. Y aún es más, también protege, digamos, o produce un efecto protector al feto, que muchas veces la madre conseguía llevar la gestación a curso, pero el niño podía sufrir o la niña un bloqueo cardíaco del problema eléctrico del corazón, del ritmo eléctrico del corazón, y se ha visto que el Dolquine también es protector para el feto, o sea que se puede usar durante todo el embarazo y hace que sea mejor. Ante el miedo de la toxicidad, me va a permitir que le pregunte, sabemos que tenemos los controles de oftalmología. Lo aconsejado que es 3 meses, 6 meses, un año, ¿qué es lo aconsejado cuando tú estás con este tratamiento? Es una pregunta magnífica porque además es lo que más preocupa a veces a los pacientes. Nosotros siempre decimos que este medicamento daba más problemas cuando se utilizaba para la malaria o a dosis más altas, ¿no? Las dosis que utilizamos en reumatología, por fortuna, para el lupus son más o menos bajas. 200, 300, a veces 100, a veces 400. Entre 200 y 400 es lo más habitual. Y esas dosis se ha visto que son más beneficiosas que perjudiciales por lo general. Ahora bien, hay pacientes que a veces les sienta mal, no solamente el problema del ojo, que realmente el control oftalmológico es lo que tú me preguntabas. El protocolo habitual es antes de empezar o al tiempo que has empezado, más o menos, tener una base, un basal. Luego hacer un control al año, por lo general. El Colegio Americano de Oftalmología, que es un poco el que más sabe de esto, y también en España se hace así a veces, puede hacerse cada 5 años después. Es decir, que si no te ha dado problemas al inicio, como te explicaba, es muy raro que te dé problemas a largo plazo. Hay que individualizar. Si hay personas que son muy mayores o con más medicamentos que pueden interaccionar o que ya desde el principio a lo mejor el ojo previamente tenía algún tipo de patología anteriormente, pues a veces los propios oftalmólogos son los que nos ayudan y nos van guiando y nos dicen, pues a esta chica o a este chico hay que seguirlo un poquito más frecuentemente, ¿no? Cada 6 meses o cada año. Pero por lo general lo que te digo, al empezar, al año y cada 5 años. En España a veces se hace anualmente, porque tampoco Sí. muy latoso para los oftalmólogos, pero ya digo, el Colegio Americano dice al empezar, al año y cada 5. Nosotros que defendemos al año, por eso quería que nos lo dejara bien, bien claro para esa defensa. Es un miedo que tenemos, es un medicamento que tomamos de por vida, de una manera crónica y conocemos muchos casos que se ha producido y claro, es el miedo que es inevitable, el miedo en el paciente. Y doctor, la hidroxicloroquina nos baja las defensas, lo que comúnmente conocemos como bajada de defensas, o no, porque me iba a meter en tema de riesgos de infección, de vacunación, pero prefiero terminar con la hidroxicloroquina y ya pasamos a los inmunosupresores y vamos combinando la pregunta. Mi experiencia en concreto y más o menos lo que hay reportado en literatura realmente es que apenas coges infecciones con Dolquine realmente, o sea, con la hidroxicloroquina, ¿no? Con las diferentes formulaciones que existen en España, no solamente el Dolquine hay más, incluso con los primos, digamos, de la hidroxicloroquina, ¿no? Con los antimaláricos en general, porque hay varios que se pueden utilizar en España y en Iberoamérica y en todo el mundo. Pero no, realmente no es una droga que suprima mucho las defensas y en ese sentido no se cogen muchas infecciones. Se cogen más quizás con otros como metotrexato, como azatioprina, como micofenolato, ¿no? Que son sintéticos un poco más inmunosupresores que la hidroxicloroquina y por supuesto con otros más potentes intravenosos o subcutáneos que ya es un escalón más de modulación o de supresión y hacen que tengas más infecciones. Pero hidroxicloroquina es muy seguro. Voy a leer porque tengo aquí varias preguntas que nos han enviado Carmen, que tienes Sobren desde hace 8 años y Lupus desde hace unos meses y está con hidroxicloroquina de 200. Entonces nos pregunta la relación de peso miligramo, kilo, día, porque hay... Depende no solamente de lo que llamamos kilo, que obviamente a veces.
¿sí? Por lo general, la dosis estándar en casi cualquier paciente son 200 al día, ¿no? Las pastillas son de 200 las que están comercializadas en España y otras que son de 400. A su vez, son pastillas que a veces las podemos partir, tanto la de 400 para hacer que sea de 200 o la de 200 para que sea de 100. En algunos pacientes donde yo puedo encontrar algún efecto secundario que hayan notado, tanto de dolor de cabeza, que es una de las cosas que frecuentemente a veces nos dicen, o algún tipo de mareo, desasosiego que tengas inicialmente, pues a lo mejor tienes que empezar en esos pacientes que 200 no lo han tolerado bien con la mitad, con 100. Incluso hay muchos pacientes que yo a veces hago al principio 100 cada día sí, día no, cada 48 horas, ¿no? Que es como hacer 50 al día, para que progresivamente puedas ir subiendo y vayas viendo cuál es la dosis que tolera el paciente. Las dosis más protectoras para la enfermedad, porque si jugamos, jugamos a ganar, si es posible, son 200, entre 200 y 400. Hay mucha gente que utiliza 400 de inicio, hay gente que empieza con 200. Por lo general empezamos con 200. Ya digo, otra cosa es que tengamos poblaciones especiales, como ancianos, como niños, como gente que tenga muchos tratamientos o enfermedades, pero por lo general una dosis de 200 de inicio suele tolerarse aceptablemente bien en más del 70% de los pacientes. 7 de cada 10, 8 de cada 10 te lo toleran bien. Pues doctor, si usted no me dice algo más que apuntar sobre el inmunomodulador, podemos pasar a los inmunosupresores, por qué el lupus, cómo actúan y que no es incompatible con inmunomodulador. Eso es. Bueno, nosotros realmente para el lupus vamos también individualizando. No hay ningún lupus que sea igual a otro. Pueden tener más o menos agrupados, ¿no? Unos que sean más de piel, otros que sean más de órganos y dentro de órganos, pues de todo, ¿no? Desde gente que tiene riñón, gente que tiene corazón, cerebro, pulmones, todo junto a veces, niños, ancianos. Entonces es muy difícil, yo que nadie lo hace, poner algo igual para todos. Lo que sí sabemos es la intensidad con la que tenemos que luchar contra el lupus. Cualquier lupus tiene que tener la hidroxicloroquina, esto ya lo hemos dejado claro en la conversación anterior. Y luego los reumatólogos en general, los internistas también, los pediatras, cualquier nefrólogos, ¿no? Cualquier especialista que se dedique a lupus, pues va eligiendo los inmunosupresores, como tú decías, pues también en función de la experiencia que tiene cada uno, cada médico. Cada médico le va mejor o ha tenido mejores experiencias con sus pacientes con un determinado inmunosupresor. Y también en base a veces al tipo de afectación. Es decir, metotrexato, por ejemplo, que es uno de los más habituales, tiene la ventaja de que es una vez a la semana, en vez de ser todos los días, es una vez a la semana, y va muy bien para articulaciones en general, ¿no? Lo hemos utilizado en artritis reumatoide o en niños que tienen artritis idiopática juvenil, y va bien en aquellos lupus que tienen afectación articular, ¿no? Si bien es verdad que tampoco son los más habituales, no es tan habitual el lupus que tiene afectación articular, o por lo menos la afectación articular no es muy seria. Luego estaría la azatioprina. Y la azatioprina se utiliza mucho, mucho, mucho en el lupus. Suele ser diaria y suele ser 1 o 2 comprimidos, a veces más, a veces menos, en función también del paciente. Bueno, metotrexato se tolera un poco regular las primeras veces. Mentiría si dijera lo contrario, porque a veces revuelve un poco la tripa o puede dar un poco de fragilidad al cabello y en general esto preocupa también a las pacientes, sobre todo a los pacientes, a las chicas. Pero bueno, pues una vez a la semana tiene esa ventaja. La azatioprina, en cambio, es todos los días. Se tolera un poco mejor, a veces puede dar alguna molestia digestiva también. Y hay que vigilar, pues como siempre, pues una vez al mes, al principio, sobre todo la analítica y ver qué tal lo sienta. Y luego, pues periódicamente, si no ha habido susto, se puede hacer cada 3 o 4 meses. Luego estaría el micofenolato, que, bueno, a veces tiene algunas particularidades a la hora de conseguirlo, por decirlo así. Tiene un poco más de dificultad que el metotrexato, que la azatioprina. Quizás se utiliza algo menos, pero la verdad es que está ampliamente utilizado, sobre todo en pacientes que tienen daño renal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, luego ya subiríamos a medicamentos un poco más potentes, que son los subcutáneos o los intravenosos, aunque tampoco me quiero olvidar de unos que tienen un nombre raro, que se llaman anticacineurílicos, que pueden ser la ciclosporina, el tacrolimus, que también emplean mucho los nefrólogos y la gente que se dedica a trasplantes también, porque se utilizaban mucho para trasplantes. Y bueno, también tiene ciertas peculiaridades de cómo se toleran y de los controles que hay que hacer. Por lo general, ya sea que utilicemos uno o varios, porque como tú bien has dicho, a veces hay que utilizar varios, lo importante es al principio, empezar despacio, individualizar cada paciente y ver qué tal le sienta, sobre todo más o menos al mes, qué tal te va sentando al mes, qué dice el paciente y qué dice la analítica, cómo va el hígado, cómo va el riñón, cómo va la sangre, y luego siempre hay tiempo de ir subiendo. Si necesitamos ir subiendo la dosis, pues vamos subiendo, pero empezar bajo y despacio, ¿no? Estar low y
go slow, ¿no? Que dicen los americanos, ¿eh? Empieza bajito y ve despacio. Con los inmunosupresores el riesgo de infección aumenta, esas defensas bajan más aún. Pues mira, yo sobre todo mi experiencia, quizá me encuentro más con metotrexato que con los otros dos, que con azatioprina y con icofenolato. Metotrexato en general, pacientes, sobre todo de sexo femenino, cogen bastantes infecciones de orina, hay que decirlo, pero bueno, no son infecciones graves, por lo general se pueden manejar, incluso a veces no necesitan antibiótico, pero a veces con un par de días de antibiótico, como la fosfomicina, y no todo el mundo lo coge. Entonces, depende de cada paciente y también depende de cómo estés estresado, de cómo estén tus defensas, etcétera, ¿no? Y de la edad, nuevamente. Pero en general es un medicamento muy utilizado. Y azatioprina y micofenolato, bueno, pues ver un poco, a veces puedes tener infecciones respiratorias, ¿no? Coger algún bichito más que la gente convencional, como la gripe, o por eso también es muy importante las vacunaciones, ¿no? Que comentabas antes. Pues a colación, si usted me lo saca, yo le pregunto. Nosotros por el hecho de tener lupus tenemos aconsejada una serie de vacunas porque ya el lupus nos produce esa defensa o sea, esa bajada de defensa, o es que si tenemos una infección es más virulento. ¿Por qué tenemos que ponernos vacunas solo por tener lupus? Luego hablamos de tratamientos. No es que tengáis más bajas las defensas, las podéis tener un poquito más alocadas, como decía, más descontroladas, más contra vosotros que contra los bichitos de fuera, pero no significa que estéis desprovistos de defensas para las infecciones de bacterias o de virus. Sí que es verdad que nos da doble miedo. Primero, en cualquier lupus en general, porque cualquier infección, sobre todo los virus, pueden desencadenar brotes de la enfermedad y eso no nos apetece. Es como el estrés, los virus, cualquier cosa que altere un poco, revolucione un poco las defensas, si ya de por sí están alteradas o un poquito equivocadas, pues puede hacer que se pongan más agresivas. Y en segundo lugar, porque si os ponemos algún medicamento inmunomodulador, inmunosupresor, el riesgo de que cojáis más infecciones y sobre todo que esas infecciones se os compliquen más que a la población que no tiene esos medicamentos, pues puede hacer pues, que al final acabe habiendo una neumonía cuando a lo mejor la gente normal solo tiene una bronquitis o que haya una cistitis o una nefritis en vez de una infección de orina baja, digamos, convencional. Entonces nos da un poco más de seguridad vacunar de lo vacunable y sobre todo de lo que es más habitual, ¿no? Pues la gripe, neumococo, hepatitis, ciertas cosas que mejor, sobre todo, tenerlos protegidas y protegidos y que si luego más adelante incluso hay que subir el grado de inmunosupresión, no tengamos que tener miedo, tengamos que ir corriendo al tema de vacunación mejor cuanto antes, yo creo. La gripe sí tenemos recomendada, bueno, la campaña anual que hay. El neumococo exactamente cada cuánto es. Depende, hay algunas que se ponen cada 5 años, pero depende porque hay dos cepas diferentes y hay dos vacunas diferentes. Eso por lo general los médicos de cabecera nos ayudan bastante y os ayudan bastante, ¿no? Los centros de salud, y lo tenemos bastante coordinados con ellos, y en algunos pacientes un poquito más complicados se puede hacer también con el servicio de medicina preventiva de los hospitales. Por lo general no son muy habituales en gente joven, es decir, los pacientes jóvenes se pueden a lo mejor vacunar de la gripe, pero no del neumococo. Sin embargo, si estás un poco con riesgo de inmunosupresión, pues no está de más, y no es una como la gripe que tengas que ponerla cada año, sino que a lo mejor te la pones y puedes estar 5 o 6 años sin necesidad de actualizar la dosis. Igual que pasa con la hepatitis, ¿no? Casi todos tenemos un recuerdo del colegio, del instituto, y pues a veces es poner una actualización si no tienes anticuerpos protectores, como también ha pasado con el COVID, pues a veces te la ponen, y si puedes a lo mejor hacerlo una vez al año como la gripe, que es lo que están haciendo, pues a lo mejor no hay que repetirlo tanto como se hacía al principio con las vacunas del COVID, ¿no? Pues ya que ha hablado usted de medicina preventiva, doctor, parece que sabía la pregunta. Que quería preguntarle precisamente sobre eso, porque sí hay muchos, en las charlas nos dicen que por tener un lupus tiene que derivarte a medicina preventiva para estudio precisamente de vacunación. Pero luego la realidad que no encontramos es que los pacientes, a no ser que sean grandes lupólogos, como a nosotros nos gusta llamaros, no han visitado la consulta de medicina preventiva. Entonces, me gustaría que usted aquí nos diga si ese es un procedimiento correcto, si el enfermo o la persona con lupus debe de pedir que le manden a medicina preventiva o qué. Pues fíjate, yo creo que la práctica habitual es apoyarnos más en centros de salud, que también los pobres están ahora como están, ¿no? Pero son de gran ayuda, y digamos que para esta y para cualquier vacuna son los que están al pie del cañón, incluso para cosas de tuberculosis, es decir, para un montón de agentes infecciosos.
Y además prácticamente todos los médicos de cabecera tienen una formación magnífica y nos ayudan mucho en eso, ¿no? Algunas vacunas, herpes en general, sobre todo a lo mejor en grupos de población que no está cubierta a lo mejor en determinadas comunidades, ¿no? En determinados países, pues a veces los grupos de medicina preventiva del hospital se encargan. Hay algunos hospitales que tienen más facilidad y que como el lupus no es tan frecuente como otras enfermedades, porque por ejemplo la artritis reumatoide a lo mejor podemos ver, qué sé yo, 40 o 50 a la semana y a lo mejor lupus vemos 3, 4, depende de los centros, ¿no? A la semana. Entonces, la presión que tienen para estos pacientes por lo general no es tanta. Entonces, si pedimos un favor a los compañeros de medicina preventiva, por lo general están abiertos a ayudarnos. Y entonces depende, yo creo, más de las relaciones que tenga tu médico, tu internista, reumatólogo, nefrólogo, con el preventivista o con su centro de salud de referencia. Si funciona bien uno, uno. Si funciona bien el otro, el otro. Otra cosa distinta es que a lo mejor pues, vayas a un país donde te tienen que poner, donde haya riesgo de malaria o haya riesgo de fiebre amarilla o de dengue o de ciertas cosas, digamos, que necesiten un estudio más particularizado, donde ahí, por supuesto, tiramos de preventiva. A veces también tiramos de compañeros de infecciosas, sobre todo de medicina interna, pero hay también expertos en enfermedades más tropicales, que se han puesto de moda no solamente en otros países, sino también en España, y que nos ayudan a individualizar. Doctor, aunque no sea hablar de inmunomoduladores, inmunosupresores, sí quería hacerle dos preguntas porque veo una que se nos repite mucho y es las personas que tienen un lupus discoide, un lupus cutáneo, siempre nos preguntan que si puede acabar con dolor articular, dolor muscular, porque empiezan a tener esos síntomas, pero nadie les dice que puede ser que se le haya pasado a sistémico también. ¿Nos podría contestar esa pregunta? No es fácil la pregunta. Ya. Por lo general, no es muy habitual la artritis y a veces la diferencia para nosotros y para los pacientes es muy importante. No es lo mismo que tengas un dolor en la articulación que puede ser molesto y fastidioso a que tengas una artritis que además de ser molesta y fastidiosa es más peligrosa o implica que tengan que hacer cambios en el tratamiento a veces. Para eso muchas veces nos ayuda la ecografía, muchos reumatólogos ya utilizan la ecografía y eso te permite sobre la marcha ver si hay líquido o no hay líquido, si hay datos de inflamación dentro de la articulación, porque no le enfocas igual, ¿no? Si tienes dolor, pues se puede utilizar paracetamol, se puede utilizar metamizol, se pueden utilizar otros calmantes, por decirlo así, e incluso a veces nos encontramos, y eso es muy habitual en chicos y chicas que tienen lupus, que además desarrollan lo que se llama un síndrome miofascial, ¿no? Que puede ser incluso una fibromialgia o síndromes similares, ¿no? Y son al final como respuestas equivocadas que tiene el cerebro, que a lo mejor no tienes algo real que te produzca inflamación, pero tu cerebro sí que interpreta que hay un estímulo doloroso y te puede dar decaimiento, te puede dar depresión, incluso te puede dar una sensibilidad como generalizada por todo el cuerpo, incluso el pelo, te puede dar un cansancio extremo. Y todo esto no es una artritis, sino que es un síndrome miofascial. Y eso nos cuesta mucho, muchas veces a los médicos distinguir. Entonces la analítica te puede ayudar al médico y también la ecografía. Gracias, doctor Enrique Calvo Aranda. Impresionante la tarde que llevamos, pero voy a aprovecharle, perdóneme, pero no tenemos tantas oportunidades y además nos gusta mucho saber y siempre mantenemos que paciente informado, paciente empoderado, autocuidado y autogestión mejor en tu lupus. Entonces, ante esos síntomas que usted describe, el cansancio, la fatiga, pero que una analítica normal, el paciente, ¿qué debe hacer? Aparte de una alimentación sana y equilibrada, y ejercicio en la medida de lo posible, que sabemos que son los dos pilares más fuertes para los síntomas, entre comillas, más leves, pero también diarios. Sí, es complicado, sobre todo también frustrante para los pacientes y para nosotros, porque a nosotros nos gusta poner un medicamento y que el lupus esté controlado, y sin embargo a veces el cansancio o el dolor son limitantes, ¿no? Para el paciente, para el médico, y son frustrantes. Se ha visto que la psicología ayuda mucho, hay ya psicólogos que están especializados en dolor y en cansancio, y parece que igual que la respuesta alterada del cerebro produce esos síntomas, el reeducar un poco al cerebro y el modularlo con la psicología, a veces sin necesidad de medicamentos, mejora mucho. O sea que la psicología y el dolor están muy relacionados. Y luego hay ayudantes farmacológicos también. Se ha probado la amitriptilina, que es una cosa que se ha utilizado incluso en migrañas, que se utiliza a veces como un coadyuvante, una cosa que ayuda a los calmantes a dosis bajitas y que incluso a veces anima porque se ha utilizado también como antidepresivo. La duloxetina, bueno, en fin, hay como 2 o 3 medicamentos que pueden, en la línea de las neuronas, estabilizar un poco esos síntomas.
También puede haber algunos medicamentos como la pregabalina o la gabapentina que se utilizaban antiguamente para la epilepsia y que a veces se siguen utilizando y que a dosis más bajitas, más chiquititas, también pueden ser de ayuda. Pero la realidad es que es un síntoma o unos síntomas muy difíciles. Y mentiría si dijera que se pueden arreglar con un par de medicamentos o yendo a una sesión con un psicólogo. Son bastante frustrantes. El ejercicio físico tiene un papel maravilloso. No tiene por qué ser un ejercicio intenso, sino tener una rutina, si es posible aeróbica, pero también se puede combinar con ejercicios suaves, estiramientos, yoga, pilates, tai chi, natación, lo que uno tolere y le pueda apetecer, sobre todo para tener una rutina. La psicología, como decía, y la ayuda de algún medicamento y una alimentación sana, que sea mediterránea, antioxidante y que evite a lo mejor ciertos alimentos que a alguna persona le puedan sentar un poco mal o peor y que también pueden influir. Doctor, no hemos hablado de la vitamina D, tan importante con los últimos estudios que han demostrado que en España no absorbemos tanta vitamina D como creíamos y especialmente en pacientes con lupus. Total. ¿Qué nos puede decir de ello? Pues fíjate, nosotros cada vez lo vemos más y es verdad, ¿no? Siempre la gente te dice, no, si España es un país con mucho sol, pero que es el metabolismo de la vitamina D desde la ingesta, que a veces no nos alimentamos correctamente, a todo el proceso metabólico que conlleva, ¿no? En donde interviene el riñón, por supuesto el intestino, el hígado, la piel, pues hay muchos procesos que pueden fallar. Puede fallar que la absorbas mal, entonces si no la absorbes bien, pues no captas la necesaria o que no tomes la suficiente. Puedes tener un fallo a nivel renal o hepático que no la proceses correctamente e incluso pues que no te dé el sol suficiente. A veces estamos dentro de casa o trabajando demasiado y no nos da el sol, pese a ser un país con sol. Y luego incluso las épocas del año, en función del país donde vivas, de la latitud donde vivas, de la temporada del año, de la estación del año. En general, la suplementación, en aquellos casos sobre todo donde hay un déficit moderado o severo, sin duda, e incluso en muchos déficits leve, en los pacientes con lupus, como no son pacientes normales, sino que es una enfermedad que ya de por sí el sol es tu enemigo y tienes que protegerte con cremas muchas veces de factor alto, de protección total, tienes mayor riesgo de desarrollarlo y por tanto prácticamente es un fiel compañero de los pacientes con lupus. Y más o menos es sencillo, porque se puede hacer incluso a veces una vez cada 15 días o una vez al mes. Lo malo es tener la memoria para acordarse y la disciplina para hacerlo, pero tiene un papel cardioprotector a nivel cardiovascular. Parece que también se ha relacionado con mejor pronóstico a nivel de ciertos cánceres. Bueno, siempre crea así como controversia, pero yo estoy más a favor de la suplementación que en contra. Pues, doctor, me va a permitir que aprovechemos. Tenemos una coyuntura porque hemos pedido audiencia en el Ministerio para trasladarle nuestra problemática ante la protección solar. La tenemos recetada en el informe médico, pero en la tarjeta de la guía de la farmacia no la encontramos recetada. Es un cosmético más como cualquier otra persona. Entonces queremos reivindicar la protección solar dentro de la receta médica para los pacientes con lupus, para los pacientes fotosensibles. Nos piden evidencia científica de la que el lupus discoide, el lupus de piel, hemos encontrado muchísimas, pero nos cuesta trabajo encontrar evidencia científica de los efectos del sol en el lupus sistémico, cómo activa, cómo es un agente de brote y desencadenante de la enfermedad. ¿Usted nos podría decir si está de acuerdo o no con esta afirmación? Sin duda. Yo igual que, fíjate, hago la comparación a veces con los pacientes que tienen Sjögren, que es como el primo también hermano del lupus, ¿no? El lupus, el síndrome antifosfolípido, el síndrome de Sjögren, siempre están juntos o pueden estar juntos y igual que para el Sjögren peleamos que las lágrimas o los colirios que llevan hialurónico, ciertos colutorios, incluso, bueno, es una ayuda para un paciente que tiene una enfermedad grave y que es bastante prevalente y limitante, ¿no? Y que además la saliva y una saliva correcta o una lágrima correcta te previenen que luego hagas complicaciones que son más caras para el Estado y que son peores para el paciente, como una queratitis, como una infección de la boca o como que pierdas piezas dentales, ¿no? Si todo eso lo corriges simplemente, entre comillas, con colirios, colutorios y te pueden ayudar, pues debería beneficiarse el paciente económicamente de eso porque es un medicamento más. La fotoprotección es clave, o sea, es que es clave para cualquier tipo de lupus. Lupus cutáneo, lupus sistémico, la luz ultravioleta es muy nociva para vosotras y para vosotros. Entonces yo creo que tendría que haber una cobertura o por lo menos que algunas, no te digo todas, pero quizá algunas pudieran estar cubiertas por la seguridad social. Estoy completamente de acuerdo. Es un medicamento más. Para mí es
es la mayor protección. De hecho, por lo general, la experiencia que tenemos los reumatólogos y también lo que se ha escrito en la literatura es que el verano es una época donde hay más brotes en general del lupus, no solamente cutáneos. Claro, por mayor exposición, aunque nos protegemos mucho y somos muy disciplinados, pero es inevitable en algunas circunstancias. Nos pregunta Raquel Irene, voy a pasarle ya las preguntas si le parece correcto. Uh -huh. En la unidad de dolor que tenemos en Seguridad Social, ¿cómo puede ayudar a los pacientes con lupus? Bueno, los compañeros de anestesiología, porque son anestesistas, son de gran ayuda. Yo en todos los hospitales donde he trabajado, vamos, es gente increíble, ¿no? La gente que se dedica a dolor tiene una capacidad y una cantidad de arsenal terapéutico maravilloso. Pero es verdad que quizá para el tipo de dolor que vemos en lupus, quizá no son las mejores herramientas o la mejor unidad. Porque si son síntomas de este tipo miofasciales, son muy generales, son más del cerebro, por lo general, de actuar más a nivel del cerebro. Y yo ahí he encontrado mejor herramienta en psicólogos y en psiquiatras que en unidades de dolor. Siempre ayudan, siempre te pueden permitir, por ejemplo, alguna infiltración, radiofrecuencia, pero por lo general van mejor para pacientes que tienen problemas de espalda o alguna zona periférica como un hombro, una rodilla, o sea, para ciertas zonas del cuerpo, pero cuando es tan global es complicado. En algunos casos incluso utilizan los compañeros de anestesia de la unidad de dolor lidocaína intravenosa, ¿no? Te meten anestésico por vena, en casos muy extremos, ¿no? Bueno, al final el abordaje del lupus es multidisciplinar. Ahí entran, ya veis, una ristra de médicos, oftalmólogos, internistas, reumatólogos, dermatólogos, de todo. Cualquier persona que pueda ayudar, fenomenal. El problema, ya digo, que esto es algo muy global que incluso a ellos les cuesta y las listas de espera. O sea, hay mucha lista de espera para unidades de dolor porque dolor tiene muchas causas. Dos preguntas para usted como facultativo. Los tratamientos no farmacológicos a base de cannabinoides, ¿los ve correctos y apropiados para el lupus o no? Para personas con lupus o no. Bueno, también un tema controvertido, ¿no? El cannabis Sí. siempre, los cannabinoides son temas también controvertidos, pero bueno, ya hay artículos donde lo están empezando a utilizar, sobre todo en Canadá. Aquí en España ya hay varias tiendas donde se puede adquirir libremente y está regulado. Y hay muchos pacientes en general, no solamente con el lupus, sino con otras patologías que se han beneficiado. Yo casi he cogido la experiencia más que ellos de mí, yo de ellos, ¿no? De algún paciente que me ha dicho que le ha ido bien, que no abusan y que ciertas pequeñas dosis pueden mejorarles lo que no les había mejorado otras cosas. Yo creo que hay que decir que no hay remedios milagrosos, que incluso pueden ser compatibles. O sea, lo que no puedes decir es dejo mi medicación, porque creo que es una enfermedad peligrosa el lupus y que por lo menos la hidroxicloroquina no la debes de abandonar nunca. O sea, desde que te diagnostican hasta el fin de tus días tienes que tenerla. Pero cualquier pequeña cosa que no sea muy tóxica, muy peligrosa y que pueda ser de ayuda, ¿quién soy yo para cerrarme? Sobre todo si no hay muchos estudios en contra en dosis prudentes, ¿no? Como las que se comercializan en España. Yo creo que está produciendo mucho beneficio a la gente en cuanto a descansar mejor por la noche, a calmar ciertos dolores de estos generalizados. Bueno, ¿Sabe, doctor, si el famoso CBD es contraindicado con anticoagulantes? en principio, muchos de nuestros pacientes con lupus o con síndrome tifosfolípido pues o tienen un antiagregante o un anticoagulante y por lo general, ya digo, dosis bajas que a veces pueden ser desde gotas orales o tópicas, hay que comentarlo siempre. Principalmente, fíjate, yo creo en aquellos pacientes que padezcan de riñón o de hígado, ¿no? Porque al final todo lo que detoxifica, todo lo que limpia las toxinas de nuestro cuerpo y cualquier cosa exógena que le añadamos desde fuera, son el hígado y el riñón, principalmente, también el intestino, principalmente el hígado y el riñón. Y por lo que yo conozco a los compañeros de nefrología de riñón o a los digestivos de patólogos, digamos, del hígado, son muy prudentes con cualquier cosa que uno tome de fuera. En ese caso yo, si un paciente está afectado de riñón o de hígado, preguntaría si es seguido por el nefrólogo o por el digestivo, qué opinión tienen ellos. No por pasarle la pelota a ellos, porque yo veo dosis bajas en general están produciendo poco efecto. Y si, por ejemplo, siguen al hematólogo también, que a veces los hematólogos son de gran ayuda en el manejo de lupus, también preguntarles a ellos, ¿no? Y individualizar. No se puede aplicar un remedio para todos, ni tampoco se puede decir que no a todos, ¿no? Hay que analizar caso por caso. No, sí, doctor, esto es una que se me ocurre a mí, pero me imagino que como anticoagulado
Si tú metes en tu ingesta diaria CBD o lo que sea, o lechuga, que tampoco es aconsejable, si tú la tomas con una rutina y mantienes tu NR, llegas a tu NR óptimo y manteniendo la Hay rutina. que, como te digo, hay que individualizar. Yo lo que haría, sobre todo al inicio, con cualquier cosa, igual que un medicamento, ver qué efectos te produce. Sobre todo porque a veces en pacientes con lupus o con síndrome antifosfolípido, la necesidad que tenemos de anticoagulación es como alta, es muy alta. O sea, no es como un paciente que padece del corazón convencional y que tiene un infarto, sino que, digamos, tienes tanta facilidad o tanta tendencia a producir trombos o a que tengas embolias, no en todos los lupus, pero en ciertos lupus, que la necesidad de anticoagulación del INR, por ejemplo, en el caso del Sintrón, que no todo es Sintrón, porque a veces hay otros 2 o 3 nuevos anticoagulantes que son un poquito más complejos, pues siempre hay que preguntar pues al que te lo sigue de forma habitual. Puede ser tu reumatólogo, el médico de cabecera, puede ser el hematólogo en ciertos casos complejos, para ver, sobre todo al inicio, qué efecto te produce. Y lo bueno que tienes, o lo malo también para ellos, que es que hacemos muchos controles analíticos. En general, te llevas 3 fácil al año. O sea, como poco te ven cada 4 meses, máximo cada 6 meses, pero un lupus no es una enfermedad de te ve una vez al año tranquilamente, salvo que tengas muy poca afectación de la piel. Por lo general, los lupus que son medianamente importantes, por lo menos en reumatología, los seguimos cada 3 4 meses, cada 6 como mucho. Doctor, desde Lupus Córdoba nos preguntan que ahora con estas fechas que viene, bueno, el calor ya está encima y en Córdoba más, para esa sensación de fatiga, esas defensas bajas, ¿cómo activar defensas y fatiga? Aunque son dos preguntas distintas y no sé hasta qué punto es bueno activar las defensas. Díganos usted. Parece algo muy básico, pero yo creo que la alimentación sólida y líquida es fundamental. O sea, consumir mucha fruta, digamos, vitaminas, ¿no? Que nos favorezcan la piel, el pelo, eso lo nota mucho, las vitaminas, y alimentos antioxidantes, el omega 3, por ejemplo, el aceite, vamos, prácticamente la dieta mediterránea. Mantener una buena hidratación, esto siempre sale en los telediarios y siempre lo decimos, parece poco importante, pero es muy importante, porque también los medicamentos pasan por el riñón y te consumen líquido, y cuanto más líquido tengas, mejor está el organismo. Tener la medicación, o sea, fundamental realizar la medicación porque va a hacer que te encuentres mejor y hay que ser constantes. Mucha gente vemos que no se la toma, sobre todo gente joven, la hidroxicloroquina o en general. El tomar medicación todos los días no es fácil, sobre todo si tú te crees que no estás mal o que no tienes un brote. Tienes que tener disciplina sabiendo que te aporta mucho y que puede ser peligroso si no te la tomas. El consejo es tomarla, ya somos todos adultos, pero hay que saber que tiene muchos beneficios y que hay muchos peligros si la dejas. Y obviamente protegerte, también algo básico, pero protegerte, no solamente las cremas, gorras, ropa y incluso en invierno, es decir, la zona que sea visible o expuesta al sol, la cara, el cuello, el escote, las manos, ¿no? En niños y en adultos, todos los días del año hay que protegerlo a tope. El tema de las tenias complica, como hablábamos antes, de la energía. Hay gente que toma algún tipo de complejo vitamínico. Bueno, si se comparte con el médico, yo hay que ser muy transparente. Desde el paciente al médico, confiar y decirle, pues estoy cansado, a ver, porque muchas veces, por ejemplo, hay falta de hierro y hay que dar un suplemento de hierro y esto también te refuerza la energía y es muy frecuente el lupus. A veces tienes la vitamina D baja, te la suben y también notas más energía y menos dolores. E incluso a veces hay que poner alguna cosa que suba el ánimo, ¿no? A veces la fluoxetina o alguna cosa que temporalmente, no tiene por qué ser todo el año, pero te suba un poco el ánimo si es que estás un poco decaído. Pero analizar caso por caso, como te decía antes. Individualizado. Ya que hemos hablado de alimentación, voy a preguntarle porque me ha sorprendido. Nos pregunta Viviana que le han comentado que en lupus no se puede comer carne roja. Hay que ser prudente, pero no comer. No, 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 en absoluto. Nosotros es raro que suprimamos un alimento por completo. Yo diría prácticamente en casi todas las enfermedades, salvo a lo mejor la gota y ni siquiera la gota. Yo a mis pacientes no les quito los alimentos. Creo que hay que comer variado. Hay que comer variado. Obviamente intentar favorecer, como he dicho, la dieta mediterránea. Intentar no abusar del consumo de carne. Favorecer también vegetales y vitaminas a nivel de la fruta, como os decía. Cosas con fibra también que ayuden también al tránsito intestinal. En general, la dieta en España somos afortunados y es muy variada, ¿no? Hay que huir un poco de las dietas más occidentales, más americanas, hay que huir de la comida basura, intentar hacer 4 o 5 comidas al día. Yo creo que es mejor seguir el consejo de los endocrinos y si ya lo dicen para pacientes normales, más para el lupus. Y como te decía, en algunos pacientes a veces tienen ciertas intolerancias y si está demostrado con un digestivo, con un pediatra
que le sienta mal la lactosa o que le sienta mal el gluten, pues hay pacientes que tienen intolerancias. Pues en ese caso hay que intentar evitar porque a veces te producen desarreglos. Doctor, como hemos hablado antes del embarazo y no hemos matizado bien, dejar claro que hoy sí se puede tener un embarazo y llegar a término teniendo lupus. Hubo una campaña con la SER, con la Sociedad Científica de Reumatología, que pueden verla en nuestra bio, tenéis el enlace para tranquilidad de todos. Pero nos comenta Lulu que tiene un lupus y ha tenido 4 abortos y ha estado con tratamiento de hidroxicloroquina, heparina y adiro. ¿Qué protocolo se sigue ante esto? Bueno, faltaría, no sé si has dicho hidroxicloroquina, que creo que no, es fundamental. Sí, La sí. hidroxicloroquina es clave, o sea, es clave, y a veces incluso jugar con la dosis. Hay pacientes que en vez de 200 necesitan 400. Incluso pacientes que tienes que subir un poco más la dosis o analizar, porque no todo es el lupus, hay diferentes causas que pueden hacer que no consigas quedarte embarazada, ¿no? Desde problemas anatómicos, problemas hormonales, problemas funcionales. Analizar bien a la pareja en conjunto y, bueno, contar con la ayuda de los ginecólogos. Siempre se dice que hay que intentar elegir el momento en que tu enfermedad está más controlada o mejor controlada. Y eso al final, pues con tu médico habitual, reumatólogo internista, quien sea el que te la lleve, que se decida de forma conjunta. Hay gente que a veces le entra la prisa o no tiene otra posibilidad, pues oye, para adelante. Pero si se puede elegir, el mejor momento es como plantar un fruto que quieres que salga. Pues si esperas a la mejor época del año, que esté bien la tierra, que vaya a llover, etcétera, pues habrá más posibilidades de que germine el fruto y que crezca bien la planta. Y luego, en caso de que felizmente se queden embarazadas, se considera prácticamente un embarazo de riesgo. Esto no quiere decir que vaya a salir mal, pero se considera que no es un paciente habitual o normal. Entonces hay que tener un poco más de mimo y hay que estar un poco más pendiente. Los controles, si se pueden coordinar entre el reumatólogo y el ginecólogo, magnífico. Ya en muchos hospitales, por fortuna, se está haciendo y cada vez hay más conocimiento sobre esto y más controles ecográficos, analíticos. Y ya digo, es que ha cambiado radicalmente. Antes había muchísimas pérdidas, ¿no? Muchos abortos, sobre todo en los primeros trimestres, que es la clave. Muchísima dificultad para quedarte embarazados, esas dos cosas, ¿no? Falta de fallos de concepción y abortos precoces. Y todo esto ha mejorado radicalmente. Hay un artículo incluso en reumatología clínica, escrito por varios reumatólogos en España, donde se pone de manifiesto cómo ha cambiado a lo largo de los años, de las últimas 2 décadas, de una forma espectacular. Entonces, cada vez hay más chicas. Vamos, yo conozco muchas pacientes mías que felizmente, y luego es una alegría verlas ya en la consulta. Al principio las ves mucho, porque tienen que estar continuamente con el ginecólogo, bajan, te saludan, hacemos una analítica, hablas con el ginecólogo, o sea, te implica un poco más de esfuerzo por parte de esos médicos, pero yo he tenido más alegrías que sustos. Esos niños son parte también de ustedes, evidentemente. Y bueno, y de los pacientes que son pacientes, como su nombre indica, y que son disciplinados. Si te tomas la medicación, si tú haces los controles, si te cuidas un poco, pues tienen más éxito. Esto en parte también es el azar, pero mucho lo podemos controlar, los médicos y el paciente. Doctor, volviendo a unidades de dolor, tenemos una persona que tiene artritis y lupus y nos pregunta si en la unidad del dolor sería beneficioso cuando se suma la artritis y luego qué opina de la dieta vegetariana y vegana en pacientes con lupus y artritis reumatoide. Bueno, volver un poco a decir lo de antes. Realmente, si hay artritis, el que más papel tiene es el reumatólogo, yo creo, porque hay herramientas terapéuticas para la artritis, desde infiltraciones, desde a veces tandas cortas de corticoides para tampoco dar mucho tiempo ni mucha dosis, desde medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresores. Hay diferentes cosas que se pueden controlar para la artritis. Lo malo son las artralgias, ¿no? Que son los dolores articulares que debajo no tienen artritis, que mucho puede ser un síndrome miofascial, como decíamos, una fibromialgia. La unidad del dolor para artritis, bueno, o sea, pueden hacer siempre cosas porque son expertos en dolor, pero actúan más a veces como yo te decía, en problemas de espalda o problemas muy localizados, que esté muy desgastado una articulación, en bloqueos que se llaman neurológicos, radiofrecuencia o dolores muy generalizados, ¿no? Con lidocaína intravenosa, ¿no? Bueno, pero creo que al final tiene más papel el reumatólogo y a veces el psicólogo, como te decía. En cuanto a la dieta, yo restringir alimentos, como te decía, no soy bipartidario, yo creo que soy más de una dieta variada. Otra cosa es que uno tenga la creencia o el pensamiento de hacer una dieta exclusivamente vegetariana o vegana. En ese caso no se ha demostrado que vayan peor esos pacientes, pero tampoco se ha demostrado que vayan genial, que vayan mejor. Si fuera así, saldría en todos los telediarios y
médico lo recomendaríamos. Y por desgracia, porque ojalá fuera tan sencillo como quitar alimentos o añadir alimentos, no basta con eso. Sí, nosotros cuando alguien nos comenta, me han comentado, he leído, siempre decimos lo mismo, vete a la base científica, que es la que te va. Y nosotros por más charlas de alimentación que hemos hecho, porque es un tema que preocupa mucho a nuestros seguidores, a nuestros iguales, más charlas que hacemos, siempre el resumen es el mismo. Dieta equilibrada, dieta mediterránea, inteligencia en la cocina. Quítate procesados y quítate pues, comida basura. Sin duda. Y luego, bueno, yo también digo que no, que si el paciente, él piensa que habiendo hecho un cambio en su vida, ya sea un cambio de trabajo, ya sea un cambio en alimentación, ya sea un cambio en estilo de vida, a él le es favorable y a mí no me parece extremadamente perjudicial, adelante, o sea, no hay ningún problema. Hay que también tener en cuenta a veces la posibilidad de tener anemia o ferropenia, ¿no? Que tengas bajo el hierro, que a veces es un poco más frecuente a veces en ciertas dietas que restringe la proteína animal, pero bueno, se puede suplementar, o sea que tampoco pasa nada, pero en general una dieta variada. Nos preguntan, doctor, si la vitamina D ha salido baja y nos ponen el suplemento, ¿cada cuánto sería conveniente revisarla? Bueno, parece que siempre me repito, siempre hay que individualizar, ¿no? Porque hay gente que tú le pones quincenal o mensual, le miras a los 3 meses y sigue estando baja, es decir, es muy difícil en estos pacientes reponer. Yo a veces tengo que utilizar la pauta semanal de una vez a la semana e incluso a veces gotas diarias o cambiar entre diferentes formulaciones porque no todas las vitaminas D que hay comercializadas son iguales. Y por lo general, al igual que pasa con el hierro, por ponerte un ejemplo, los reumatólogos o endocrinos o médicos de cabecera en general miramos o sea, realizamos un tratamiento de 3 meses y al tercer o cuarto mes, que es más o menos cuando toca la revisión habitual del lupus, volvemos a mirar. Y vemos, por ejemplo, si lo has hecho quincenal y se te queda corto, te lo intensificamos a semanal. Si lo tienes muy alto y muy pasado, que tampoco pasa nada porque nadie se muere de tenerlo muy alto si no es mucho tiempo, pues se puede rebajar a mensual. O sea que vamos jugando, pero muchas veces muchas de nuestras pacientes lo tienen de mantenimiento. A veces tienen una vez al mes de mantenimiento y en el invierno intensificamos un poquito a quincenal o semanal. Y como ya te digo, se llevan 3 o 4 analíticas al año. Ya, doctor, abusando de su generosidad y de su tiempo, preguntarle si el Dolquine o el Plaquenil, una hidroxicloroquina, cloroquina, despierta una maculopatía. ¿Qué fármaco puede sustituir a la hidroxicloroquina o la cloroquina? Complicado porque el efecto de los antimaláricos, ¿no? Que hemos hablado es difícilmente equiparable con otro medicamento, ¿no? Es decir, bueno, puedes tener inmunosupresores que controlan la actividad de tu lupus, pero yo no he conocido nada que sea tan polifacético ni beneficioso para los enfermos con lupus, ni yo ni los estudios. O sea, es decir, la hidroxicloroquina o cloroquina, o como tú decías, pues hay diferentes formulaciones, depende del país en el que estés. Debería ser obligatoria, salvo que sea una cosa tremenda. Si hay una maculopatía y se constata, los oftalmólogos son los que tienen la clave y obviamente el paciente. Yo siempre hay que contar con el paciente. El paciente puede tener un miedo y es lógico. Hay gente que me dice, oye, el oftalmólogo no lo tiene del todo claro, me ha visto algún pequeño defecto en la mácula y entonces no está muy seguro de si es un medicamento seguro para mí o mejor parar. Pues hay muchos pacientes que paramos. En otros pacientes a veces yo lo que hago es bajar la dosis y vamos haciendo un control estrecho con los oftalmólogos. Pues en vez de verle una vez al año, le veo a lo mejor a los 3 meses. Y eso lo estamos haciendo con niños y con algún adulto donde lo han tenido. Y ver qué tipo de maculopatía, si es realmente compatible con el medicamento y ellos no lo tenían antes, o si es que ya tenían antes un problema en la mácula y entonces les da miedo que el Dolquine pueda tener toxicidad y que esa toxicidad empeore lo que ellos ya tenían mal. Entonces, por eso es importante tener un control basal antes de empezar, si es posible, o al poquito de empezar, y luego ya ir regulando en función de cada paciente y preguntar al paciente. Yo creo que el paciente va de la mano. Si el paciente se fía de nosotros hablar con los oftalmólogos, y si el paciente tiene miedo y prefiere evitar ese medicamento, pues bueno, habrá que evitarlo y tener un control estrecho con otro tipo de medicamentos. Doctor, ¿es viable la mepraquina? ¿Perdón? La mepraquina, ¿sería viable? Bueno, no es muy habitual, o sea, no es un medicamento que utilicemos de forma muy habitual, por lo menos en reumatología. Ya digo, a veces ahora se ha utilizado dos formulaciones o dos dosis diferentes que hay en España, por lo menos Dorquin y Duplaxil, que ambas son de hidroxicloroquina. Nos encontramos mucha cloroquina también principalmente de Iberoamérica y antiguamente también se utilizaba en España.
y no tanto el que tú comentas. Casi ya a veces pasamos a cosas un poquito más duras, ¿no? Como la azatioprina, micofenolato, metotrexato. Nos preguntan si los tratamientos biológicos como belimumab o anifrolumab serían tratamientos inmunosupresores. Me temo que sí. Vamos, yo ya digo que siempre hablo de modulación, todos modulan, ¿no? No te dejan completamente sin defensas, pero si tuviéramos que poner de menor a mayor, pues hidroxicloroquina es lo que menos, como hemos hablado al principio, metotrexato, azatioprina, micofenolato intermedios, y si ya subimos a otros medicamentos, pues tener un poquito más posibilidad de deprimir defensas, principalmente con rituximab. Nos ha dado bastante respeto en la pandemia, porque rituximab puede hacer que seas más propenso sobre todo a virus, y como el coronavirus era un virus, pues hemos tenido algún susto y hemos tratado de evitar, sobre todo, tener que empezar rituximab en un paciente que a lo mejor puedes elegir una alternativa. Belimumab también actúa sobre los linfocitos y, bueno, hay que tener cierto respeto, no hay que tener miedo, pero hay que tener cierto respeto. Hay que tener en cuenta que no todos los medicamentos son iguales en cuanto a la vida media, lo que duren en el cuerpo, a cuánto tiempo te bajan las defensas. No es lo mismo belimumab, que lo vas pinchando de forma subcutánea o incluso intravenosa más frecuentemente y que por tanto si tú lo quitas, a lo mejor estás una semana, 2 semanas, un mes con el efecto que rituximab. Rituximab el efecto puede durar de bajarte los linfocitos, las defensas, 3, 4, a veces 6 meses y el efecto es mucho más potente. Entonces, sin duda, rituximab para mí es de los más inmunosupresores. Anifrolumab es pronto para pronunciarnos desde el punto de vista de la experiencia clínica, porque ahora mismo, al menos en España, no llevamos muchos puestos. En mi hospital llevamos ya un par y la verdad es que nos está yendo muy bien. Esos son medicamentos que se están tolerando muy bien en pacientes que son complejas, que han fallado a otras terapias potentes, para lupus potente y que además toleraban mal concretamente en nuestra experiencia. No creo que haya que generalizar porque es peligroso hablar de remedios mágicos, pero estábamos todos muy ansiosos de sumar una nueva herramienta al arsenal, como es el anifrolumab, y tiene muy buena pinta. Doctor, nos preguntan que cuál es el tiempo recomendado entre consulta y consulta con el reumatólogo, dependiendo un poco Muy de... variable. Depende si ves las guías de una especialidad de otra, depende si vas a un centro hospitalario o a otro, depende si estás en un país o en otro, y depende del lupus. Es que no hay ningún lupus que sea igual. Yo, por lo general, a los leves o moderados los veo cada 4 meses, por lo general, lo intento. Si se me amplía un poquito más la lista de espera, tienen confianza suficiente conmigo, como son pocos pacientes, de abordarme. Le digo, mira, si te pasa algo grave, nos localizas de alguna forma o vas a la urgencia y que nos llamen, o bueno, tenemos un busca también para ciertos enfermos graves, telefónico. Y para los que son muy leves, a veces en dermatología, que solo tienen afectación cutánea y que no tienen afectación sistémica de ningún tipo, yo sé de muchos dermatólogos que ni siquiera lo ve un reumatólogo y que le ven una vez al año. Le hacen un control analítico, le preguntan. Bueno, yo me quedo más tranquilo en este tipo de enfermos así con inmunosupresores o con enfermedades inmunológicas que pueden ser potencialmente complicadas, de al menos de un par de veces al año verles. Si puede ser 3 o 4, mejor. Pero claro, la lista de espera en cada sitio es la que es. Doctor, le voy a preguntar esto porque es que desconozco qué es esta terapia. Nos pregunta qué les puede decir sobre la terapia osteoformadora, PTHSC. Bueno, se suelen utilizar más en pacientes muy frágiles, ¿no? Que hayan tenido una osteoporosis diagnosticada con densitometría o que hayan tenido fracturas por fragilidad. Esto habitualmente los hombres o mujeres que se parten en España o en cualquier país suele ser de edad avanzada, ¿no? La gente anciana. Pero hay ciertos pacientes que por corticoide, ¿no? Que han acumulado mucho corticoide o que están sometidos a corticoide por vena incluso, pues el riesgo de partirse un hueso o incluso una vértebra es muy alto. Y a veces hay que poner profilácticos, como una medicación preventiva, o incluso si han tenido una fractura, pues algún osteoformador. Por lo general, como profilácticos se utilizan más los antirresortivos, que son diferentes a los osteoformadores. Digamos que los antirresortivos intentan, como todos tenemos una especie de círculo en el que el hueso se va formando, destruyendo, es como una renovación que va haciendo el hueso por sí mismo durante nuestro periodo vital, pues los antirresortivos, que son los que más se utilizan, que es una vez a la semana, una vez al mes, son medicamentos por la boca, orales por lo general, aunque también hay alguno que se puede poner una vez al año, hacen que el hueso se deshaga
más despacio. Entonces, bueno, tu hueso está más protegido, va más lento la reabsorción o la resorción que se llama. Y funcionan. O sea, no sea, son medicamentos que funcionan tanto en gente mayor como en gente joven. Y son los que más se utilizan. Y de hecho la Sociedad Española de Reumatología lo recomienda en pacientes con dosis medias o, vamos, a partir de determinado miligramos al día, ¿no? De corticoides acumulado. Y luego están los osteoformadores que nos preguntan. Los osteoformadores son medicamentos más potentes, pero también con alguna particularidad, ¿no? Porque se tienen que inyectar. Por lo general, hay uno que se inyecta todos los días, que no es sencillo. Ya lo digo, mi madre ha estado con un osteoformador y no es muy sencillo. Es verdad que es muy potente, son medicamentos muy, muy buenos y para ciertos pacientes que son de alto riesgo, que ya se han partido o que son pacientes muy complejos o que no toleran los antirresortivos, pues a veces hay que ponerlos. Pero claro, pincharte todos los días durante 2 años, incluso a un paciente que está con Sintrón o con algún anticoagulante, no es sencillo. Y aparte no siempre está sufragado por la Seguridad Social acá en España o en otros países. Medicamentos caros, por lo general. Ha salido uno nuevo también, el Romosozumab, que bueno, que parece que es una vez a 2 inyecciones el mismo día, una vez al mes, en vez de todos los días, pues son 2 inyecciones el primer día de mes o el último día de mes o un día determinado del mes y se puede hacer un año en vez de 2 o repetir más adelante. Y bueno, está recién llegado en estos últimos años a Europa, a Estados Unidos y también tiene buena pinta, pero ya digo, son pacientes muy seleccionados. Por lo general es más frecuente que o no utilicemos o utilicemos antirresortivos. Doctor, sabemos que no ha hecho un alto en el camino de su consulta, tiene pacientes esperándole, le agradecemos su tiempo, su generosidad y porque íbamos a hablar de una cosa y vamos a hablar al final un poquito de todo, pero es lo que tiene hablar con pacientes. Tenemos tantas dudas, intentamos generalizar, pero siempre nos vamos a la individualidad. Solo la última pregunta, porque sí es algo que preguntan mucho y bueno, queremos que sea un doctor quien conteste. ¿El lupus tiene remisión? ¿En algún momento se puede estar sin medicación? Curación. Por lo general nosotros decimos remisión con medicamento o remisión sin medicamento, que ya sería casi curación, ¿no? Para tener una remisión de una enfermedad, en general en reumatología nos marcamos a veces 12 meses, ¿no? Para estar tranquilos y empezar a reducir la intensidad de la medicación. A veces hay gente que lo hace a los 6 meses, a veces hay gente que lo hace a los 12 meses. Yo creo que una enfermedad inmunológica como es el lupus, pocas veces me he encontrado yo que se duerma por completo o que se termine curando sin necesidad de medicación, ¿no? Y hay que ser francos, hay que ser realistas. Entonces yo creo que al menos la hidroxicloroquina, si yo fuera un enfermo con lupus, me la tomaría toda mi vida. Esté o no esté con síntomas, yo me la tomaría toda la vida, si no me sienta mal. Intentamos tener la menor actividad posible con la menor cantidad de medicación posible. Para mí ese es la mejor noticia para un paciente con lupus, que le tenga con prácticamente nada, hidroxicloroquina a lo mejor, que le tenga sin corticoides, para mí es una gran noticia que no tenga corticoides, Para todos los pacientes. pero sobre todo que no vayas sumando daño en la mochila, porque el problema del lupus es que el daño se suele acumular, no es que lo tengas, te lo quitas y lo has pasado, sino que se suele acumular y cada vez es más complicado, porque no es lo mismo que tengas un poquito de la piel a que un día tengas un susto en el cerebro o en el riñón. A veces son sustos que cambian tu vida. Y yo preferiría estar un poco protegido, no comprar lotería para cosas malas, sino comprar lotería para cosas buenas. Entonces, si puedo estar con un medicamento que es una especie de vitamina o de protección para mí, como podría ser la hidroxicloroquina, adelante, ¿no? Porque curar en medicina, por desgracia, todavía los médicos curamos poco. Intentamos que se duerma, que remita y que esté dormido. Pues doctor, solo decirle que excelente información que hemos mantenido entre 80 y 90 los asistentes, va a quedar colgado tanto en Instagram como en YouTube para que luego pueda verlo todo el mundo, porque somos muchos los que necesitamos información. Los pacientes le agradecemos muchísimo y valoramos mucho estos gestos y la claridad y la cercanía con la que nos habla, que nos hace la capacidad también de entenderlo, porque no todos los pacientes somos expertos, pero sí necesitamos la información. Y pues muchas gracias, agradecer infinitamente. Nos han escrito mucha gente, gracias al doctor, e incluso pacientes que usted ha tenido en su consulta. ¡Ay, el doctor Enrique Calvo Aranda! Qué primor de persona, qué encanto! Pues gracias por su factor humano, como siempre nos gusta decir, no todo es la profesionalidad y la ciencia, algunas veces un poquito de factor humano ayuda mucho
a mejorar al paciente. Muchísimas gracias, doctor. Le seguiremos por Reuma Madrid y le emplazamos a, en un tiempo, volver a hablar de otros temas que, como el lupus tiene una complejidad tan amplia, da para tanto, podemos reservar para otros temas, si le parece. Estaré encantado. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Mucho ánimo a todos los pacientes. Que se agarren a su médico porque al final es un guía que te va ayudando, ¿no? Y también a las asociaciones de pacientes. Yo creo que el papel que hacéis es fundamental y sobre todo en redes sociales dais mucho cariño, dais mucha información y sobre todo llegáis a donde nosotros no llegamos. O sea que gracias a vosotros por la oportunidad. Pues muchas gracias, doctor, por seguir eso de Doctor Receta Asociación, porque desde FELUPU, bueno, como usted ya sabe, son 21 asociaciones nacionales las que están entregadas a todas las personas para apoyar, colaborar y ayudar entre iguales y entre pares, que siempre viene muy bien sentirte comprendido. Muchas gracias, doctor. Chao, buena tarde. Buena tarde. Adiós. Gracias a todos por estar.